¿Cuál es la finalidad del crisol? ¿Para qué llegan los valles oscuros? ¿Cuándo terminará este valle oscuro? Bienvenido y bienvenido, este es tu amigo el pastor Iván Balabarca. Estoy muy contento de estar contigo a través de este medio virtual para poder empezar un nuevo trimestre en el crisol con Cristo. En esta guía de estudio estaremos aprendiendo cómo enfrentar las diversas crisis, esos momentos de fuego, esos momentos en el que lo malo de nuestras vidas se derrite para dar paso a lo que es puro. Si no te has suscrito hasta ahora, yo te invito a que lo hagas. Suscríbete al canal, activa la campanita y estarás recibiendo todos los videos que estaremos produciendo. Y aquí en este canal vas a encontrar el repaso de la lección, vas a encontrar sermones, vas a encontrar también seminarios sobre la familia y sobre la fe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu hija y por tu hijo. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el poder estudiar tu santa palabra. Te suplicamos, Señor, que nos acompañes en este repaso de la lección, que tú cuides de ella, que tú cuides de él, y si están atravesando valles oscuros, Señor, que esta lección nos ayude a estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto está en el libro de Salmos, el famoso Salmo 23. La pandemia nos ha dejado múltiples enseñanzas. Entre las muchas enseñanzas que nos ha dejado es que debemos estar listos para lo peor, pero esperar lo mejor. Cuando empezaron los primeros días de la pandemia, yo me encontraba en casa con mi familia, obviamente aquí en el Perú, confinados, no podíamos salir y la iglesia, pues bendito sea Dios, no se paralizó. Cuando llegó todo parecía que fueran unas vacaciones forzadas y pues con ese ánimo, con ese entusiasmo, rápidamente pues empezamos a producir los videos de manera muy doméstica para que la iglesia no quede sin el recurso de acompañamiento teológico, de acompañamiento espiritual. Y luego más adelante pues la iglesia con todos sus recursos pudo hacer algo bastante mejor. Sin embargo, en esos días cuando la pandemia iba sucediendo, se iba desarrollando y la gente se iba enfermando, yo mismo me enfermé durante la pandemia de una manera tan grave. Dios mandó un ángel para que nos cuide, tanto a mi familia como a mí. Pues fueron momentos críticos, momentos duros. Una cosa más que nos enseñó la pandemia es a depender de Dios. La verdad es que los valles oscuros siempre van a estar en la vida del cristiano. El versículo de memoria es: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra confortará, ¿ok? La palabra confortará viene de la palabra hebrea yesobeb, y yesobeb significa, se puede traducir como que nosotros vamos a ser restaurados. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros en algún momento de nuestra experiencia cristiana nos damos cuenta que a pesar de que estamos haciendo las cosas bien, nos vienen cosas malas? ¿Qué pasó? Si estamos siguiendo al maestro, estamos estudiando la lección, estamos estudiando el año bíblico. Para los que no saben, el año bíblico hay varias formas. Puedes leer 4 capítulos diarios de la Biblia y en un año acabas de leer la Biblia. Otros hacen el programa Reavivados por su Palabra, que es un capítulo diario de la Biblia, y terminamos de estudiar o de leer toda la Biblia en 4 años y medio.
como quiera que sea, haces todo. Eres fiel con tus diezmos y ofrendas. Participas en la iglesia, pero las cosas vienen mal. Nosotros estábamos haciendo la obra del Señor, la iglesia estaba marchando y vino esta pandemia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué debemos hacer? Son valles oscuros, pero el Señor promete que te va a confortar, confortará mi alma. Esa palabra confortar viene cuando hay aflicción, y no solamente cuando hay aflicción de cosas que tú no te buscaste, como la pandemia, que fue algo externo. Y aquí viene lo interesante, aquí hay que poner atención. También nos conforta aun cuando estamos cosechando las patatas que sembramos. Es decir, aun cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestras faltas. Aún ahí también confortará nuestra alma. Confortará mi alma. Por eso es que después dice, me guiará por sendas de justicia, a diferencia de las sendas en las que he estado andando posiblemente, que pueda que no sean de justicia. Puede que esté hablando alguien que está luchando contra un pecado. Puede que esté hablando alguien que está llorando por las consecuencias de sus malas acciones, por las consecuencias de tus vicios, por las consecuencias de tus malas elecciones, pero el Señor tocó tu corazón, cambiaste. Y ahora estás disfrutando del confort que Dios da a tu alma. Ese confort que viene de la paz, de haber dejado lo malo, o el deseo de abandonar el pecado. Me guiará por sendas de justicia. Y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, el nombre de Dios es glorioso, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que estamos estudiando el crisol del pastor, es decir, las pruebas que el pastor nos permite pasar. Vamos a avanzar. En primer lugar, mi querido, mi querida, vamos pensando en esto. Primero, el pastor dirige a su pueblo por sendas de justicia. Tú tienes que tener eso claro en tu corazón. Permíteme revisar en el Salmo 23. Dice ahí, me guiará por el versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Sedek, la palabra hebrea, sedek. Es decir, lo que es justo o correcto. El pastor te va a dirigir por lo que es correcto, por lo que es recto. ¿Ok? El Señor te va a ayudar a ir por lo que es adecuado. Si tú no estás segura y seguro de la senda que estás siguiendo, busca al pastor cósmico, busca a Jesús. El Señor va a darte la claridad para saber si la senda que estás andando es la senda correcta, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces tú necesitas una guía superior, y esa es la guía del Señor, de la palabra de Dios. En más de una ocasión, las sendas justas y rectas parecen pasar por el valle oscuro. En más de una ocasión, las sendas justas y rectas parecen pasar por el valle oscuro. Pero ojo, aunque pasen por el valle oscuro, aunque las sendas estén con poca luz, por los problemas que puedas estar atravesando, por las enfermedades que puedas estar viviendo, son las sendas rectas, son las sendas justas. Imagínate los cristianos, los miles de cristianos a lo largo del cristianismo que entregaron su vida por amor del Evangelio. Sufrieron, mira a Juan el Bautista, mira a los hombres de la Biblia. Pablo, según la tradición, murió decapitado. ¿Qué pasó con ellos? ¿No tenían fe? ¿Será que ellos estaban lejos de Dios? No, ellos estaban en el camino de Dios. Pero aunque la senda por la que nos dirige el pastor pueda en ocasiones ser oscuras, pasar por valles oscuros, recuerda, es la senda recta. Tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo mi cáncer puede estar dentro de la senda recta? ¿Cómo este engaño que me han hecho puede estar dentro de la senda recta? Yo no me he buscado eso, pastor. Pero mira,
Cuando tú pasas por valles oscuros, te diagnostican una enfermedad, un negocio te va mal, o alguna cosa, o peor, o incluso pueden ser las consecuencias de tus mismas malas acciones, el Señor escribe derecho, como dijo alguna vez San Agustín, el Señor, que de santo no tenía nada, simplemente para que ustedes se acuerden, San Agustín, Dios escribe derecho en renglones torcidos. En renglones chuecos, Dios escribe derecho. Estas son las sendas rectas. Entonces tú tienes que confiar plenamente en Dios. Señor, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. Yo no entiendo lo que está pasando, yo no me he buscado esto, pero Señor, yo sé que tú estarás conmigo en medio de la aflicción y en medio del dolor. Recuerda eso. ¿Dios puede usar esos momentos oscuros para instruirnos? Sí, claro que sí. Ahora yo te pregunto, ¿en qué momentos de tu experiencia cristiana has estado más cerca de Dios? ¿En los momentos fáciles o en los momentos difíciles? Escríbeme en los comentarios, por favor. Sí, tú, participa en estos momentos. ¿En qué momentos has tenido una mejor experiencia con Dios? Cuéntame un poquito en los comentarios, yo te prometo que los voy a leer todos. Entonces, en el crisol con Cristo debemos de desarrollar confianza absoluta en Dios. Vamos a meditar con el día domingo, ¿ok? Vamos a hablar acerca del día domingo. Acompáñame en Hebreos capítulo 13, verso 8. Vamos con Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Primera cosa. Segunda cosa, Santiago 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios te sigue amando. Puede que en los momentos más duros de tu vida, incluso por las consecuencias de tus faltas, hayas perdido espacios, humanamente hablando. Hayas perdido posiciones, humanamente hablando. Puede que tú digas, de esta ya no me puedo levantar porque he perdido demasiado, humanamente hablando. Pero Dios no cambia. Dios es fiel. Dios dijo que te ama y te sigue amando, siempre y cuando tú tengas la disposición en tu corazón de volver a Él y pedir perdón. Dios no cambia, ¿ok? Recuerda eso, su amor es absoluto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema es que nosotros sí cambiamos. El problema es que nosotros muchas veces somos inconstantes. Cuando el Señor nos dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no te va a faltar nada. Y recuerda, Dios no cambia, Dios es constante. Como el pastoreo era la forma de la vida de la gente en la época del Antiguo Testamento, el Salmo 23 usa esa imagen muy común. Jesús es tu pastor. Ahora, cuando dice allí, ¿qué es pastorear? Desde la perspectiva bíblica, analicemos un poquito de lo que es pastorear. ¿Qué significa pastorear? ¿Qué significa el hecho de la acción de pastorear para un hebreo, para la Biblia? Vamos a analizar algunos versículos: Isaías 40:11, Jeremías 23:3 y 4, Ezequiel 34:12, Juan 10:14 al 16, 1 Pedro 2:25. Aquí hay varias palabras fuerza. Primero, el Señor apacentará. La palabra apacentar es gobernar, es que te llevará en su brazo, es que te acumulará, te reunirá. Eso es apacentar. Eso es lo que Dios hace. Por eso Él es tu pastor. En segundo lugar, Él te recogerá, te acumulará, te reunirá. Si después de esta experiencia
quedas deshecho, desorganizado, desordenado, el Señor lo que va a hacer es volver a acumularte, volver a darte fuerza. Mira a Job. Pastor, pero ¿cómo puede cumplirse eso en la persona de un ser tan amado que murió? Pues el Señor va a volverlo a la vida. En el día final, en la final trompeta, el Señor dijo que el Señor llamará a todos los que durmieron creyendo en Él. Entonces, por donde lo mires, el Señor te dará el triunfo al final. ¿Qué más dice? El Señor te cuida. Pero ese cuidar no solamente es cuidar de verte por fuera, sino que también te examina. Es decir, también ve las heridas de tu corazón. Y en cuarto lugar, el Señor te comprende. Es decir, te entiende. Y además, el Señor te mantiene. Te mantiene. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor no está preocupado solamente por tu vida espiritual. El Señor está preocupado también por lo que te importa. Al Señor tú le importas a nivel biológico, psicológico, social, ecológico y espiritualmente. Porque el Señor te ama y el Señor no cambia. Ahora vamos al Salmo 23. En el Salmo 23 hay varios verbos que el Señor utiliza. En el Salmo 23:2, el Señor dice que te va a dar descanso. ¿Ok? En medio de la fatiga, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, el Señor te va a dar descanso. ¿Qué más? El Señor te va a dar confort. El Señor te va a reconfortar. Tú no sabes de dónde vas a tener nuevas fuerzas. A pesar de que las lágrimas nublan tus ojos, a pesar de que estás teniendo problemas muy profundos, a pesar de que hay cosas en tu corazón que ni tú misma comprendes, el Señor te va a reconfortar. ¿Qué más dice? El Señor te va a restaurar. Es decir, te va a conducir. Y no solamente te va a conducir, te va a acompañar. Si estoy hablando a alguien que está en una cama de hospital, el Señor es tu médico, pero el Señor sabe lo que es haber estado echado allí. Pero pastor, Jesús nunca se ha enfermado, pero Jesús sí murió. Y murió feo, no tiene todas las ventajas que tú tienes ahora. Jesús te puede comprender mejor que nadie. Además, el Señor en el Salmo 23:5 te prepara. Te prepara. ¿Qué cosa? Prepara todo alrededor tuyo. Lo que pasa es que no te das cuenta, pero el Señor está trabajando en tu favor. Lo que pasa es que tú todavía no te das cuenta, pero el Señor está haciendo cosas para tu bien. Y además el Señor te limpia. El Señor te da la capacidad de estar cada día mejor. Y por último dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Continuamos entonces con el día lunes. En el día lunes encontramos que hay sitios en el trayecto en el que seguimos al pastor cósmico. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el Salmo 23:3 refiere así. Imagínate que las sendas de justicia se extienden delante de ti a la distancia, pero no puedes ver la conclusión. ¿Por qué no vemos hacia dónde vamos? ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe que si nos muestra el final desde el principio, quizás nos atemorizaríamos, pero tienes que ir más allá. Elena de White dice que si nosotros pudiéramos ver el final desde el principio, decidiríamos o hubiéramos decidido la misma senda que el Señor caminó con nosotros. Es decir, entre esa senda que tenemos ahí delante y todas las demás sendas que pudimos haber transitado, nos quedamos con esa que el Señor eligió para nosotros. Dios nos guía,
pero nos exige que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. La oveja solo puede ver de cerca. ¿Has visto alguna vez la pupila de una oreja? De una oveja, perdón. La pupila de una oveja es así como un rectángulo. Googléalo, busca en internet el ojo de una oveja y vas a ver que es como un rectángulo. Esa pupila, de ese ojito de la ovejita, no puede ver muy de lejos, solo ve de cerca. Por eso es que la ovejita tiene que estar siempre en grupo y tiene que estar siempre cerca de Jesús, del pastor. Tú y yo somos comparados como ovejas, tenemos que estar mirando diariamente a Jesús, si no nos vamos a extraviar. Entonces la oveja solo puede ver de cerca, pero la oveja no se importa del camino, porque la oveja puede ver solamente 3, 4, 5, 6 metros, no ve más. Es por eso que no podemos estar muy lejos de Jesús diariamente. La oveja solo avanza, solo avanza. Los caminos de Dios son correctos porque conducen al hogar. Los caminos de Dios nos llevan al hogar, nos llevan cerca del pastor. Y como el pastor nos transforma. El pastor nos transforma. Entonces, los caminos de Dios son correctos. ¿Por qué? Primero, conducen al hogar. Segundo, nos llevan cerca del pastor. Tercero, nos hacen como el pastor. Y cuarto, nos transforma. ¿Ok? Los caminos de Dios son correctos por eso. Recuerda ello. Cuando estés atravesando momentos duros en tu experiencia cristiana, no es tanto que el Señor haya prometido que todo va a ser un lecho de rosas. Él sí ha prometido que no vas a estar sola, que no vas a estar solo en medio de los momentos difíciles. Estás atravesando el crisol nada más. Y hay que ser valientes. Hay que continuar al lado del pastor. Vamos con el día martes. En el día martes estamos meditando acerca de algo que se conoce como el valle. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos lugares del valle de sombra de muerte son particularmente estrechos, con laderas empinadas que bloquean la luz. Por lo tanto, la sombra de muerte representa una sombra muy profunda o una densa oscuridad. Yo recuerdo cuando trabajaba en el norte del Perú. En el norte del Perú hay lugares que nosotros lo conocemos como la serranía. Pero en estos lugares todavía no era la sierra, sino era la ceja de la sierra. Era entre la costa y la sierra. Y había lugares como los que aparecen allí. Se les conocía, los hermanos de ahí decían, es un lugar muy sólido, un lugar muy solitario. Es un lugar donde la gente va, está, pero no hay nadie más. Entonces yo pasaba que yo miraba hacia adelante y solamente había montaña, miraba hacia atrás, montaña, derecha, montaña, izquierda, montaña, al suelo, la pista, el campo que la gente ha hecho a lo largo de los años y arriba el cielo, y avanzar solito. Son momentos en la vida en que uno está realmente solo. Si algo te pasara allí, nadie te va a auxiliar porque estás solo. Pero aún en esos momentos de valle de sombra de muerte, debes recordar que Dios tiene un propósito pedagógico para ti. Dios te quiere enseñar algo. En lugar de decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Tú tienes que decirle al Señor, ¿qué quieres que aprenda, Señor? Jesús atravesó ese valle más de una vez. Esos valles pueden ser inesperadamente cambiados de un momento a otro. Es muy cambiante. Tú puedes estar yendo en tu vida con tranquilidad, todo te está yendo bien, pero de un momento a otro todo cambia, todo se vuelve negativo, de un momento a otro las cosas pueden empeorarse. Los valles de sombra de muerte sirven para que tú te entrenes para depender cada vez más del buen pastor. En estos momentos duros de tu vida, cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte, cuando te acaban de decir que tienes una enfermedad, cuando te acaban de decir que tu hijo está en drogas,
cuando acabas de descubrir que tu hija está embarazada, cuando acabas de descubrir que hay una infidelidad en tu familia, cuando acabas de perder el trabajo, o cuando te das cuenta que fallaste como papá, que fallaste como mamá, cuando te sientes desolada y desolado, cuando tus hijos te pagaron mal, cuando te dejaron solos tus seres amados. En estos momentos, tú debes saber que no estás sola, no estás solo. Jesús está a tu lado. Jesús te conoce. Jesús sabe muy bien quién eres. Y Jesús te va a dar fuerzas para seguir adelante. No le digas al Señor, ¿por qué a mí, Señor? Sino dile al Señor, ayúdame a aprender algo, Señor. Ayúdame a enriquecerme de esta situación. Si es tu voluntad, sácame de este valle. Mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y déjale al Señor que sea Dios. Luego el Señor te va a mostrar sus maravillas, te va a mostrar su misericordia. Avancemos con el día miércoles. ¿Estamos rodeados de enemigos? Sí, estamos rodeados de enemigos. El Salmo 23 nos habla de varias cosas. Primero, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Estamos rodeados de enemigos? Sí, son enemigos que pueden ser visibles o pueden ser invisibles. Pero puedes confiar en Dios, que es tu pariente más cercano. En el Gadol se le decía, ¿no? En Israel. En Israel había la ley del pariente más cercano. Si alguien me mataba, mi pariente más cercano me vengaba. El pariente más cercano es Jesucristo, tu pariente más cercano. Cuando estés rodeado de enemigos y de enemigas, visibles o invisibles, debes confiar de que Dios es tu Gadol, es tu pariente más cercano. Él va a luchar por ti, Él te va a ayudar. En la cultura de David, cuando había una comida, se ungía a un invitado. Es decir, se le derramaba un perfume y se le daba más de lo que pudiese comer. Nadie quitará la bendición que tu pastor divino te da. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, que pueden ser visibles o invisibles. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es lo que te ofrece el Señor. Tú dirás, pero pastor, sí, estoy sintiendo paz, pero sigo con cáncer. Pastor, sí, ya sé, me siento confortada, me siento confortado, pero mi hijo sigue en drogas. Lo que pasa, querido, lo que pasa, querida, es que el Señor renovará tus fuerzas como las águilas. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Dios promete que va a estar a tu lado y te va a dar fuerzas. Dios va a ayudar a tu hijo y a tu hija a salir de ese vicio. Dios va a ayudar a que tu hogar se reconstruya. Pero ojo, Dios en su infinita misericordia sabe si las cosas se deben solucionar así o si tienes que tener una experiencia más. Como quiera que sea, recuerda la oración de Jesús. Señor, aparte de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En tus tiempos, Señor, en tus tiempos. Yo tengo acá una operación, no sé si la logras ver. Me he quedado como una alcancía, por ahí se pueden meter moneditas, pero no, esto está cerrado, es solamente como que doy ese chiste. Cuando me operaron, en ese mismo tiempo que me operaron, me sacaron de aquí algo que bueno, resultó ser un lipoma, un poco de grasa, pero ya me quedó ahí ya deformada esta parte de la cabeza. Entonces allí, cuando estaba yo con los puntos todavía allí, papá se enfermó de COVID y murió. Fueron momentos de mucha angustia porque también mis hermanas se enfermaron de COVID. Yo me quedé cuidando a mi sobrinito. Mi hermana, una de mis hermanas es viuda. Me quedé atendiéndolas lo mejor que pude. Fueron momentos de mucha angustia, fueron momentos de mucho dolor. No sé si tú has perdido
algún ser muy amado en el COVID, en la pandemia. Pero pues, mi experiencia fue dura, como quizá tu experiencia. Y por tanto ajetreo pasó la crisis, fui al médico y aquí se había hecho como una especie de depósito, se había llenado de sangre. Y fui al médico para que me examine y el médico me dijo, esto se llena de sangre, vamos a sacarla. Y empezó a sacar y él presionaba y yo tenía mucho dolor, no sabes cuánto, mucho dolor. Y él presionaba, solo de recordarlo me duele todavía, emocionalmente, toda esa época. Y él presionaba y el médico me decía, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir? Y yo con mis ojos cerrados, aguantando que no se me escuche que estaba llorando, le tomaba fuerzas y le decía, siga doctor, siga doctor, lo que haya que sacar, sáquelo, siga doctor. Y él seguía y yo lloraba, pero no expresaba sonidos de llanto. Y el médico dijo, ya terminé. Yo sentí mucho alivio. En los próximos días la herida sanó rápidamente. Mira, nadie te quitará la bendición que tu pastor divino te da, pero tienes que soportar. Tienes que soportar. Dios está haciendo las cosas por ti, para tu bien, pero soporta. Avanza. En el día jueves dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Pero la palabra que se traduce por seguirán se puede traducir bien como que me perseguirán. Es decir, la misericordia y el bien de Dios te van a perseguir todos los días de tu vida. Es decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está a tu lado. Esa es la base de la fe de la oveja. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni principados, ni potestades podrán separarte del amor de Dios. Puede que estés atravesando momentos muy duros, momentos difíciles, pero nada te va a separar del amor de Dios. Recuerda eso. Puede que el mundo se esté cayendo a tu lado, como dijo el salmista. Puede que incluso las olas bramen y los montes se muevan y todo el mundo desaparezca, pero tú estarás con Dios, porque Dios está contigo. Puede que estés llorando las consecuencias de tu error, pues Dios consolará tu corazón. Solo apártate del mal. Volviendo al tema de la pandemia, muchas enfermeras, muchos médicos oraban y lloraban, entregándose a Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos se jugaban la vida. Pero ¿sabes qué? A muchos de ellos durmieron, creyendo en el Señor. Muchos sobrevivieron, pero siguen ellos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué siguen? Porque confían. Quizás tú mismo has sobrevivido al COVID por alguna cosa o alguna otra enfermedad. Pues Dios te prolonga la vida en esta tierra porque tiene propósitos para ti. Nada te va a separar del amor de Dios, por más dificultades que pases. El día viernes encontramos un texto de Elena de White. Pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a sus dificultades, no desmayarán en el camino. Verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos y solo tendrán que tenderle la de ustedes con confianza sencilla y dejar que los guíe. A medida que cobren confianza, cobrarán esperanza. Hallarán en Cristo fuerza para formar un carácter fuerte, simétrico y hermoso. Eso está en Mensajes para los Jóvenes, página 60. Puse aquí la imagen de un niño feliz,
porque el niño no entiende que alrededor hay una balacera, el niño no entiende que alrededor hay un terremoto, el niño no entiende que alrededor hay un incendio, el niño no entiende que hay una crisis económica, el niño no entiende eso, el niño solo confía que su mamá y su papá lo cargan y lo llevan seguro. Tú eres ese niño y esa niña, confía. Tu papá te carga, te está llevando seguro y segura. Los niños en los brazos del papá también lloran. Puede que estés pasando momentos muy duros y estés llorando, pero llora en los brazos de tu papá. Tienes derecho a estar triste, pero no tienes derecho a quedarte en la tristeza, porque Dios pelea por ti. Ten esa esperanza. Vamos ahora a ir viendo las 5 ideas fuerza de esta semana. La primera idea, Dios cuida de ti. La segunda idea, debes tener fe en la dirección de Dios. La tercera idea y la idea central de esta semana, los momentos duros nos ayudan, nos refuerzan para estar cerca de Dios. La cuarta idea fuerza es Dios te defiende y alimenta. Y la quinta y última idea fuerza es pase lo que pase, Dios está al lado de su oveja. Camina en la senda, avanza en la senda, no temas. No estás sola, no estás solo. En este valle el Señor está contigo. Recuerda que los momentos duros nos ayudan para estar más cerca de Dios. Desarrollemos confianza absoluta en Dios. En esta primera semana estamos viendo el crisol del pastor. Dios te guía por todo valle. No importa el valle que estés atravesando. No importa eso. A lo largo de este trimestre estaremos viendo lección tras lección, semana a semana, las importantes lecciones que Dios tiene para ti y para mí. Las importantes lecciones, y veremos cómo en la armonía de la lección de este trimestre estaremos armando aún más las lecciones. Esta primera lección, el crisol del pastor, se va a complementar con Cristo en el crisol, en la lección número 13. Es un hermoso quiasmo el que se forma en cada trimestre. Desarrollemos confianza absoluta en el pastor. Recuerda, estudiamos hace poco la verdad presente de Deuteronomio, hablando acerca del pacto perpetuo. Luego estudiamos en estos posteriores días el mensaje de Hebreos y hablamos que Jesús es nuestra esperanza. Acabamos de terminar la lección sobre el Génesis. Jesús lucha por recuperarnos y ahora estamos hablando en el crisol con Cristo, junto con Jesús. Estamos con Jesús, porque el pacto se cumple por Jesús, en Jesús y a través de Jesús. Gracias por haberme acompañado hasta estos momentos. Gracias por estar a mi lado hasta esta parte del video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si ha sido de ayuda para ti este video, por favor escríbeme en los comentarios y ayúdame compartiendo esto, avisándole a tus amigos y a tus amigas que estamos teniendo este repaso de la lección. Si lo estás viendo en tu grupo pequeño, si lo estás viendo en tu iglesia, un gran abrazo para tu iglesia. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Que Dios te cuide. Y ya sabes, avancemos con seguridad, porque el pastor Jesucristo está contigo y conmigo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu amor y tu paz. Te suplicamos nos acompañes, nos des esperanza, nos ayudes, especialmente a tu hija y a tu hijo que están mirando, están escuchando este repaso de la lección. Ayúdales a correr hacia tus brazos de amor y a confiar plenamente de que tú estarás con él y con ella todos los días, confortando, preparando, cuidando, ayudando, sosteniendo en medio de las dificultades a tu ovejita. En el nombre de Jesús. Amén.